Bueno, entonces dijimos que el teorema fundamental del cálculo tenía dos partes, ¿sí? La segunda parte es la que se conoce como regla de Barrow, que la vamos a aplicar. ¿Se acuerdan esos tres ejemplitos que hicimos de manera intuitiva? El del seno, el del coseno y el de la función identidad. ¿Se acuerdan que calculamos que la del seno y del coseno dijimos que intuitivamente nos tenía que dar 0 y la otra que la hicimos por argumentos geométricos nos tenía que dar 6, ahora no me acuerdo qué número. ¿Se acuerdan de esos Sí, sí, ejemplos? profe. Bueno, ahora los vamos a calcular mediante la segunda parte de este teorema, que es la regla de Barrow. ¿Qué es lo que dice la regla de Barrow? La segunda parte del teorema. Dice, busque una primitiva de seno de x. ¿Por qué una primitiva? ¿Cuántas primitivas tiene seno de x? Infinitas. Infinitas. Las infinitas eran con la constante, ¿se acuerdan? La primitiva del seno de x es ¿quién? Profe, no está compartiendo pantalla. Ay, perdón. Perdón. Cierto. Menos mal que me dijeron. Espera. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, Sí, ahora ahí sí. se ve. Perdón. Bueno, entonces, la regla de Barrow, dijimos que vamos a ver esos tres ejemplitos, pero ahora aplicando la regla de Barrow. El primero de los ejemplitos era este, la integral entre 0 y 2pi de seno de x. Entonces yo les estaba preguntando, ¿cuántas primitivas tiene el seno de x? Y ustedes me dijeron infinitas. Seno de x, la primitiva de seno de x era menos coseno de x más c, ¿no? ¿Se acuerdan? Estas son las infinitas primitivas. Sí, sí. Bueno, para las integrales definidas siempre conviene tomar la más fácil de todas, que es tomando la constante igual a 0. Puedo tomar cualquier constante, pero para evitar cuentas largas conviene tomar la primitiva con constante 0. Entonces, la segunda parte del teorema dice, busque una primitiva del seno. Una primitiva del seno es entonces menos coseno. La tomamos con c igual 0. Y lo que hay que hacer, que eso se indica poniendo un corchete al final, yo a veces le pongo al final y al comienzo. El del comienzo lo hago más chiquitito y el del final lo hago más grande. Y algunos, en lugar de un corchete, escriben esto. Son formas de escribir. A mí me gusta el abrir y cerrar el corchete para que no haya dudas. Algunos, en vez de un corchete, ponen una barrita, ¿sí? Son todas formas equivalentes de escribir lo que voy a poner. Acá voy a poner el extremo inferior de la integral y acá voy a poner el extremo superior de la integral. ¿Y qué dice la regla de Barrow? Que tengo que evaluar esta primitiva para el extremo superior, o sea, menos coseno de 2pi, y a eso le tengo que restar, dice la regla de Barrow, esa primitiva evaluada para el extremo inferior, o sea, menos coseno de 0. La regla de Barrow dice, si G es una primitiva, tenemos acá f de x diferencial, G es una primitiva de f de x, la regla de Barrow dice, haga G de B menos G de A. G es una primitiva de f de x. ¿Estamos?
Ahora hay que hacer cuentitas. ¿Cuáles serían esas cuentitas? Menos coseno de 2pi. ¿Cuánto es el coseno de 2pi? 1. 1. Y acá, menos menos, puedo poner más. Sí, Y el coseno de 0, también 1. 1. y menos 1 más 1, 0. Lo que habíamos intuido, ahora ya no es más intuitivo, sino que es un cálculo algebraico. Vamos al segundo ejemplo, que Profe, era este. una pregunta. ¿Sí? Si elegís una C distinta a 0, también te va a dar, ¿no? ¿O no te da? Sí, porque se van a cancelar. Fíjate que acá, si yo hubiese elegido C igual a 1, ¿qué me hubiese quedado? Menos coseno de 2pi, ¿sí? Este menos entre paréntesis, más ponerle 4, qué sé yo. Menos coseno de 0 más 4. ¿Sí? Menos. Menos 4 acá tendría que poner. Claro, sí. Y se van a terminar cancelando cuando elimine los paréntesis precedidos. Se van las constantes, ¿sí? Entonces, Listo. cualquiera sea la constante, se eliminan. ¿Está? Siempre elegimos C igual 0 para hacer las cuentas fáciles. Bueno. ¿Querés que acá elijamos otra constante para que aunque sea una vez lo vean? No tengo ningún problema. No, creo que ya se aclaró. Bueno. Una primitiva del coseno, ¿cuál sería? Seno de X. O sea, las infinitas serían estas, ¿sí? Pero tomamos C igual 0. Entonces, vengo acá, escribo seno de X, esto se los voy a hacer así con la rayita para que vean que hay distintas maneras. Y los extremos son menos pi y pi. Esto es lo mismo que esto. La mayoría de los libros lo escriben de esta manera con la rayita. Entonces esto, ¿qué nos quedaría? Seno del extremo superior, que es pi, menos seno del extremo inferior, que es menos pi. Y ahora hago cuentas. Seno de pi, 0. Menos seno de menos pi, 0. 0, 0. Lo que habíamos intuido se transformó en realidad. Esto, profe, puede ser que yo lo haya visto como techo y piso. No, eso es para áreas. Ah, es Eso es para para áreas. calcular área, esa frase. Verdad, ¿Sí? sí. Y en algún momento de techo menos piso, que es el cálculo de un área, tuviste que aplicar para resolver la integral definida esto que se llama regla de Barrow. Claro, sí me sonaba, pero no sabía si era Claro, para esto. directamente te enseñan la regla, no pasás por todas las definiciones que yo pasé, No vamos directo. ni todos los ejercicios que vamos a hacer ahora del teorema fundamental. Yo no sé si hoy voy a llegar a área, no creo llegar a área. Lo No, tengo no. armado en el PowerPoint, pero no creo llegar porque falta pulir un montón de cosas. Vamos al último. Una primitiva de X. ¿Cuál es una primitiva de X? X al X al cuadrado de cuadrado. 2. Sobre 2. Bueno, le voy a sumar 1 para que vean lo que pasa con la constante, para que vean que cualquiera sea la constante me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces acá pongo x cuadrado sobre 2 más 1. Le sumé 1 en vez de 0. Y la tengo que evaluar entre menos 2 y 4. Entonces, ¿qué me dice Barrow? Ponga el extremo superior y a eso réstele, entre paréntesis, el extremo inferior. ¿Ven cómo se van las constantes?
Cuando elimino paréntesis precedidos con signo menos, ¿ven que se cancelan? ¿Ven que cualquiera sea el número que pongo acá, no pasa nada? ¿Se dan cuenta, chicos? Esto me queda 8 menos 2, 6. Lo que habíamos calculado por argumentos geométricos. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, este teorema es el que permitió unir el cálculo integral con el cálculo diferencial, es decir, el que permitió unir las integrales con las derivadas. Y que Newton y Leibniz, que son ahí los que se agarraron a las trompadas, la historia dice que lo publicaron los dos de manera independiente, pero que los dos llegaron a las mismas conclusiones. Uno abordando desde la física, Newton era un especialista en física, era físico, no matemático, y el otro más en forma matemática. Y sin embargo los dos llegaron a lo mismo y bueno. Entonces, para que no se peleen, el teorema fundamental del cálculo también se llama Newton-Leibniz. ¿Sí? ¿Puedo avanzar con más ejemplos? Bueno, este es un ejercicio, como puse ahí, lo tomé en el parcial 2017. Dice, determinar el valor medio de esa función en el intervalo -4, -1 y realizar la interpretación geométrica en detalle. Acá estoy pidiendo simplemente la aplicación del teorema del valor medio. Si yo tengo que calcular el valor medio de esa función para ese intervalo, lo que estoy pidiendo que calculen es esto. Los extremos de integración van a ser, Una consulta, profe. ¿Es menos 2t o más 2t? Menos 2t más 3 sobre t más 5. Buenísimo, gracias. Y acá, ¿qué tengo que poner? Menos 4 menos 1. O sea, esto es el valor medio de esta función en este intervalo. La interpretación geométrica va a ser dibujar el rectángulo que reemplace al integral, pero no para una función cualquiera, sino para una función. Entonces vamos despacito. Primero vamos por calcular el valor medio de esa función en ese intervalo. Esto es teorema del valor medio. 1 sobre b menos a. ¿Acá lo puse bien esto? Pregunto Te quería preguntar, profe, ¿no es -1 menos -4? Muy bien, lo puse mal, al revés. Es 1 sobre b menos a y yo puse a menos b. Ojo con eso, ¿sí? Y yo confiando en vos. Bueno, a veces, ojo que es b menos a, menos 1 menos 4. No puedo cambiar el orden, es b menos a, es decir, superior menos inferior. Ojo con eso, ¿Estamos?
Bueno, la cuentita de afuera la hago, me da 1/3. Y ahora, ¿con qué problema nos encontramos? Para resolver esta integral, voy a un cálculo auxiliar y lo que tengo que hacer es buscar una primitiva de eso. Y entonces ahora empezamos a aplicar todo lo que vimos de primitivas antes. Esa primitiva, ¿qué hacen? Agarren la lapicera y la piensan ustedes. Es una de las primeras primitivas que enseñé. Ese cociente se podía escribir de otra manera, los estoy ayudando. Ven que me llevo la primitiva al cálculo auxiliar, ¿eh? No le pongo los extremos. Ojo, eso es muy importante. Me llevé la primitiva sin los extremos al cálculo auxiliar. Bueno, ¿y qué hay que hacer para hacer esa primitiva? División de polinomios. Muy bien, la división de polinomios. Me dio menos 2 más 13 sobre t más 5. Claro, el cociente da menos 2, esto es menos 10, como voy a restar, le cambio, menos 13, no sé, pero bueno, ahora vamos a ver. Y No, más 13. el resto es 13, entonces lo podíamos escribir como el cociente más el resto sobre el divisor. Y ahora repartíamos la primitiva a esas dos fracciones. Sigo acá. ¿Qué me quedaría? Menos 2, ¿qué? X. X no, T. Perdón, sí, t. Más 13. ¿Y esto qué es a su vez? Sustitución. Es una sustitución básica, ¿no? Llamo Z a T más 5. Diferencial de Z es diferencial de T y esa primitiva es 1 sobre Z diferencial de Z, es decir, logaritmo natural del módulo de Z, o sea, logaritmo natural del módulo de T más 5. Acá pongo más C, pero después, como voy a usar una sola primitiva, a C la igualamos a 0. Vengo acá. 1/3 por. ¿Ve por qué me gusta abrir el corchete, no? Y ahora me queda menos 2 más 13 sobre. Menos 2t, perdón. 13, cualquier cosa. 13 nada, sobre nada. Más 13 logaritmo natural del módulo de t más 5. Con extremos de integración que van de menos 4 a menos 1. Ahora hay que hacer cuentitas.
1/3 va a multiplicar a todo. ¿Ven por qué a mí me gusta abrir? Como para que quede bien claro. Si yo pongo la rayita, no se entiende la rayita a quién afecta. Por eso yo, en vez de la rayita, suelo usar estos corchetes. ¿Sí? Son rayas que uno tiene, qué sé yo. Extremo superior, pongo -1. Ya voy a ir haciendo las cuentas. 2 más 13 por el logaritmo de 4, porque si pongo -1 acá, me queda módulo de 4, que es 4. Esto es cuando evalúo para el extremo superior. Y a eso le resto la evaluación para el extremo inferior. Abro paréntesis, pongo un -4 acá, me queda 8, más 13 logaritmo de 1, que va a ser 0, ¿no? Bueno, ahora sigo haciendo cuentitas. Esto vale 0. Este 2 lo puedo agrupar con el -8. Me va a quedar -6 más 13 logaritmo natural de 4. Si quiero, puedo distribuir el 1/3. Y este es el valor exacto de f de c. Que por supuesto ustedes pueden aproximar con la calculadora. Hacen la cuenta y cuál va a ser el valor aproximado. Vale 4 aproximadamente. ¿4? 4 coma y algo, ¿o no? Era 4,0072. Primero pongo el exacto y después el aproximado. Van a ver que en algunos ejercicios necesitamos trabajar con el valor aproximado, ¿sí? Pero primero si lo puedo dejar expresado en forma exacta y después lo aproximo. Hasta ahí hice esto. Determinar el valor medio. Ahora me falta la segunda parte. Todo esto es la primera parte. Ahora me falta la segunda parte, que es la interpretación geométrica, ¿sí? Voy a hacerlo en una nueva diapositiva. Ahora sí la voy a tener que agregar porque no dejé espacio para esa diapositiva. Bueno. ¿Tienen la función copiada? Sí, profe. Bueno, porque yo ahora voy a pasar a la página siguiente y me van a tener que ir dictando, ¿sí? ¿Quién es f de t? La función que está dentro de la integral. Menos 2t. Más 3 sobre t más 5. ¿Sí? O sea, recordemos que nosotros estamos haciendo esto, ¿no? Y calculamos cuánto nos dio f de c. ¿Sí? F de c aproximadamente nos dio 4,00 ¿cuánto? 0,072. Bien. Para hacer la interpretación gráfica, lo que hacer es
dibujar esta función, por lo menos en el intervalo de integración, bien dibujada. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Qué es esta, no? Es una función conocida. ¿Qué modelo es? Homográfica. Es una homográfica. Tiene la asíntota vertical en -5, de paso recordemos. Sí, el dominio, profe, que calcula primero, ¿no? Sí, todos los reales menos el -5. Menos. Ahí va. Y en las homográficas, por allí pasaba la asíntota vertical. Era un caso particular, ¿no? Y la asíntota horizontal, ¿por dónde va a pasar? ¿Cuánto da el límite para x tendiendo a infinito de eso? -2. -2. La intersección con el eje Y va, acá no es X, es T, ¿no? El 0 es en 3/5. 3/5, ¿sí? Entonces, si pongo una escala en el eje Y, suponiendo que esto es 1, 2 y 3, 3/5 es 0,6, ¿no? Entonces, más o menos es por acá. ¿Sí? ¿Y qué me conviene calcular? Las imágenes de -4 y -1, porque yo la mirada la voy a poner dentro del intervalo -4, -1. Entonces voy a calcular la imagen de -4 y la imagen de -1 en la función, ¿sí? Calculo f de -4, que es hacer cuentitas, y f de -1. ¿Está? Okay. F de -4, arriba me queda 11 y abajo un 1. 11, Sí. ¿sí? O sea, para -4 me tendría que ir hasta 11. Bueno, justo acá me voy de escala. Tendría que hacer una escala más chica en el eje vertical. Y f de -1 queda 2 más 3, 5 sobre 4, ¿no? -1 más 5. Sí. Bueno, entonces lo que voy a hacer es borrar la escala. Ah, entonces cuando nos pidas graficar en el parcial, el gráfico del parcial sería algo parecido a esto, ¿no? La interpretación gráfica es esto que estoy haciendo, sí. Por eso. Yo no sabía por dónde ibas a encarar el tema del gráfico. Puedo tomar cualquier cosa, este es un ejemplo de gráfico, qué sé yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esto es 11, acá. Habíamos dicho que f de -4 es 11, ¿sí? Ahí. Y f de -1 es 5/4, que es 1,25, apenitas arriba de 1. Ahí. Eso es 11 y esto sería 5/4. ¿Sí? La homográfica completa, no hay dudas que va a ser el punto de intersección con el eje T, también lo podría calcular en forma exacta. ¿Cuál sería el punto de intersección con el eje T? 3 medios. Es el que anula el denominador, 1,5, ¿sí? Entonces, tendría que hacerlo pasar, si esta fuese la escala, y esto sería 1, 2, 3, la tendría que hacer pasar por 1,5, ¿no? Dibujar con esta tableta, chicos, es tan difícil. Bueno, ahí está. Y la otra rama estaría por acá abajo, ¿no? De la homográfica, porque eran simétricas respecto de las asíntotas.
Pero el pedacito que a mí me importa es este. El que está en el intervalo -4, -1. ¿Sí? Entonces, tiro la vertical que pasa por -4, tiro la vertical que pasa por -1. ¿Y cuál era la interpretación geométrica del teorema del valor medio? Que siempre había un rectángulo que iba a sustituir a la integral. La integral sería este número. Ese número azul sería el valor de esta integral. Profe, ¿Qué? y por ejemplo, para saber qué tipo de Esperá que todavía no contabilidad termine la interpretación geométrica. ¿Me dejás terminar y después me preguntás? ¿Sí? Dale. Esto azul es la integral. La interpretación geométrica era reemplazar a esa integral por un rectángulo. Esto que estoy haciendo en celeste, el valor numérico de esto que estoy dibujando en celeste es ese rayado, ¿sí? Y eso se reemplazaba por un rectángulo. Este 1/3 pasa del otro lado. Lo voy a hacer en violeta. Sería f de c por 1/3. F de c nosotros lo calculamos. F de c era 4,0072, ¿sí? Por este 1/3, pero este 1/3 ¿qué vendría a representar? Esto, la longitud del subintervalo, ¿sí o no? Esto va a ser la base del rectángulo, que es el 1/3. ¿Dónde voy a tener que marcar el C? Nosotros acá, ¿conocemos el C o conocemos F de C? FS. O sea, F de C nos dio ese número, ¿sí? ¿Cómo puedo buscar el C? Reemplazando en la Muy función. claro, a las T las llamo C y despejo. Acá voy a usar el valor aproximado, ¿sí? Y de acá va a salir C, que va a tener que ser un número entre -1 y -4, si no, algo hicimos mal. Bueno, yo acá pasaría todo esto multiplicando y haría propiedad distributiva. Me quedaría 4,0072 por C más 5 por 2, 10, 5 por 7, 14. 20,036 me daba eso, cuando es por 5. Es lo mismo, está bien. Total es aproximado. 5 por 7, 35, no está bien. Ahí, ¿sí? Ujú. Bueno, y ahora junto la C en el mismo miembro, agrupo la C, todo este término lo paso para el otro lado restando y tengo que hacer -2 menos 4,072C, que eso me daría -6,0072C. Y el 3 lo paso negativo para el otro lado. 20 menos 3 me estaría quedando 17,0352. Si no estoy pifiándole en las cuentas. Y ahora C me quedaría 17,0352 dividido menos 6,0072. Que es un C aproximado, ¿no? ¿Cuánto daría esto? Menos 2,83. ¿Ven que C está en el intervalo -4, -1? Perdón, abierto, ¿no? Porque C tiene que pertenecer al abierto. C pertenece a ese intervalo. Si no hicimos las cosas mal. Entonces,
Si yo hice bien el gráfico y lo hubiese hecho bien a escala, ¿sí? Esto es menos 2, esto es menos 3, menos 2,83 está cerca. La imagen, ¿cuánto tendría que ser la imagen justo? Esto, 4,072. Está 1, 2, 3, bueno, bastante bien por no haberlo hecho. Esto sería mi FDC, la imagen de CC. 0, 0. Esto es el FDC, ¿sí? Ahí está el C aproximado que encontramos y el FDC. Y entonces ahora, ¿qué me falta hacer? Dibujar el rectángulo que va a reemplazar a esa integral definida, ¿sí? Ese rectángulo lo voy a hacer en verde. La base la tengo bien marcada y la altura es el FDC. Este rectángulo reemplaza a la integral. Miren todo lo que tomo con este ejercicio. De todo tomé.